su ponencia. Gracias, Franklin. Agradecer también a la plataforma, a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, incorporando también ya desde el año pasado un poco más las actividades académicas del capítulo de respiratorio. En esta ocasión lo que vamos a ir presentando es las bases de lo que nos va a llevar a todo este conocimiento dentro de la ventilación mecánica. En este sentido vamos a poder hacer una presentación sobre la fisiología respiratoria aplicada en la ventilación mecánica. Me he tomado la molestia de hacer el cambio del tema de por qué no a la ventilación mecánica, sino en la ventilación mecánica. Porque si bien es cierto la literatura de los libros actuales, lo que te describen es en conceptos netos de ventilación mecánica, cómo puede reforzar un concepto fisiológico. En este sentido he tratado de hacer una hoja de ruta un tanto diferente, tratando de hacer de manera inversa cómo a través de la fisiología podemos hacer un mejor entendimiento de la ventilación mecánica. Esta va a ser nuestra hoja de ruta de la noche. Esperamos hacerla un poco más fluida y al final poder resolver algunas dudas y preguntas. En realidad, todo lo que es la medicina moderna se ve en base a lo que vendría a ser la experimentación. Y en esta gráfica lo que podemos ver ya desde 1840, todo el siglo XIX, lo que vendría a ser un gráfico de Claude Bernard, padre de muchas cosas, dentro de ellas de buscar la fisiología cardiorrespiratoria. Y dentro de ellos una materia de esta gráfica es básicamente que todo se hacía con experimentación. Y claro, ya demostrando, no solo en conceptos, sino también en aplicación. Claro, inicialmente no con personas. Y todo esto nos ha llevado también a una evolución, como describen estos textos, de una evolución en la ventilación mecánica. Desde principios básicos probablemente, de introducciones de estas variables de ventilación a presión positiva, algunas descripciones fisiológicas de lo que vendría a ser la oxigenación y cómo esto ha repercutido desde hace más de 50 años a través del distrés respiratorio agudo, y cómo esto, en función a toda esta evolución tecnológica, a la par que ha habido con el resto de tecnología, hemos visto cómo ha sido la evolución también en las generaciones y en todo lo que vendría a ser la evolución del ventilador mecánico. Pero claro, lo que parten de todo es de buscar un concepto que esperamos poder entender, que es la transmisión de presiones. Y esta transmisión de presiones que va desde afuera del organismo hasta la zona justamente transpulmonar, que es la que nos va a llevar tanto en procesos de inspiración y de expiración de lo que vendría a ser un ciclo respiratorio. Es por eso que vamos a ver que para que haya una gradiente de presiones debe haber ese diferencial, ese umbral de lo que vendría a ser una diferencial de positiva a negativa en muchos de los casos, de lo que nos va a permitir hacer un pase de inspiración a expiración. Siempre debe haber la gradiente para que haya un flujo, una transmisión de ese flujo en ese cambio de las presiones. Y es así que vamos a describir dentro de la gráfica, por ejemplo, de Pilbens, que nos describe en el libro del año pasado, y a todas estas terminologías de lo que vendría a ser tanto de gradientes como de presiones. Hablamos de una presión de apertura de la vía aérea, una presión alveolar netamente, una presión la presión pleural propiamente dicha y de lo que vendría a ser de superficie corporal, de lo que nos va a dar algunas gradientes. Dentro de estas gradientes lo que hablamos de una presión transaérea adicional a una presión transpulmonar. Y estos conceptos, ¿qué me llevan? A definir también cómo es el proceso de la respiración, tanto hablando de inspiración, expiración, pero otro concepto adicional que vamos tomando. Esto se da en una ventilación espontánea, en una ventilación sin ventilador, o se da con una ventilación con presión positiva, donde va a intervenir justamente mecanismos adicionales que van a asegurar este volumen final respiratorio, que es el objetivo que buscamos todos con la ventilación, asegurar una transmisión de volúmenes, es decir, que haya una propia respiración, una asistencia. En este caso vamos a ver que esta transmisión de las presiones van a permitir justamente en este intercambio, haciendo un cambio transtorácico, justamente a poder llevar a una presión transpulmonar y asegurar un volumen pulmonar en sí. Y esto va a partir de lo que vendría a ser una explicación de la ecuación de movimiento en el sistema respiratorio. Recordemos que la ecuación de movimiento parte de una sumatoria de fuerzas, unas fuerzas elásticas y unas fuerzas de resistencia. Las resistencias en la vía aérea,
que van a tener que ver con esto del flujo que se va a obtener, y también lo que vendría a ser la capacidad de este volumen ganado a través de estos fenómenos de la estancia a nivel pulmonar. Y algo que sí nos aparece en presión positiva, en ventilación a presión positiva, es este PEP, que es el objetivo que buscamos para conservar el volumen residual dentro de la zona alveolar. Esto vamos a ir detallando progresivamente en el transcurso de esta presentación, pero lo importante es justamente reconocer estas dos elementos, tanto resistivos como elásticos, lo que nos va a permitir hacer una evaluación práctica de lo que vendría a ser nuestra vía aérea y nuestra parte pulmonar en sí. Es decir, aparte de este fundamento, de esta ecuación de movimiento, hablando ya un poco más aplicado en ventilación mecánica, lo que nos tenemos que definir es cómo va a involucrarse esto con la mecánica respiratoria y los objetivos dentro de la propia respiración, que vendría a ser el intercambio gaseoso, ver las relaciones ventilo-perfusión y lo que va a llevar a desencadenar este transporte, esta difusión de gases. Adicionalmente, cómo va a ser este control respiratorio. Entonces, dentro de ello, lo que vamos a evaluar justamente no solo es la parte visual que se pueda ver dentro de una programación del ventilador. Yo sé que todos ya cuando vemos de manera práctica, a veces en el día a día, lo que vemos son esta gráfica de un ventilador clásico. Para no tener conflicto de interés, hemos puesto una gráfica estándar donde vamos a describir una parte gráfica, una parte numérica, una parte donde vendría a ser la programación de los ítems según la modalidad programable de acuerdo a la variable principal, en este caso una variable a favor de presión, que va a permitir tanto en un ciclo inspiratorio-expiratorio una serie de programaciones. Dentro de estas programaciones, lo que va a transmitir justamente es, tanto en cualquiera de las dos modalidades, hacer una curva, en esta curva de presión-tiempo, hacer una evaluación de cómo va a haber esta gradiente de presiones generadas, transmitidas a través de la ventilación mecánica. Y como podemos ver en el lado derecho, podemos ver básicamente lo que vendría a ser asociado, si tiene que ver o no a una asistencia o una actividad propiamente del paciente. ¿Para qué? Para generar este proceso inspiratorio y por consecuencia la expiración pasiva que vamos a esperar de esto. De hecho, va a tener que haber esta gradiente de presión transpulmonares para ganar este volumen. Adicionalmente a ello, lo que sí todos estamos tratando de evaluar y cómo vamos a hacer la correcta interpretación del resto de componentes dentro de la programación en sí, que eso vamos a ir asociándolo a conceptos básicos de ventilación en cuanto a volumen minuto. Entonces, lo que vamos a poder asociar que esta ventilación, que es un proceso activo tanto en inspiración como en expiración, los objetivos principales fisiológicos van a ser justamente hacer un intercambio de gases, hacer justamente buscar a través de un transporte, que es un proceso activo, hacer un intercambio que me permita hacer ese intercambio de oxígeno y CO2. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer un recordaris anatómico. Esta parte de recordaris anatómico hay que ver que tenemos el componente respiratorio, una vía aérea superior, que básicamente va a ser dividido con respecto a la parte del tracto inferior, con respecto a la laringe. Y sobre esto vamos a ver que existe una serie de mecanismos que van a incluir dentro del flujo de la propia vía aérea, donde va a haber funciones tanto de mecanismos de humidificación, de calentar y de filtrar todo este aire inspirado que va a venir de la manera externa. Y esto me va a permitir en ciertas zonas poder aumentar espacios donde puedan tener algún tipo de intervención con el tema de espacio muerto. Vamos a explicarlo eso un poquito más adelante. Y claro, todo esto de acá, recordar que también tiene un mecanismo de defensa, de generación de moco y también de poder limitar el pasaje de lo que vendría a ser partículas, tanto de lo que vendría a ser también microorganismos asociados por transmisión por vía aérea. Ahora, con respecto a la distribución pulmonaria propiamente debajo de lo que vendría a ser a partir de la tráquea en el sentido de adelante, lo que vamos a describir es justamente que todo este trayecto va a tener una interacción. No es muy bien evaluada en muchos de los campos, pero sí hay que recordar que al hablar de solo la ventilación pulmonar, tenemos que ver esta interacción cardiopulmonar, muy importante en la afectación tanto en ventrículo derecho como en ventrículo izquierdo a la ventilación mecánica.
Asimismo, tenemos un componente externo que le vendríamos a hacer todo lo que vendría a ser el sistema de pleuras que van a ser intervenidos o sobre todo afectados con algunas patologías que se podrían dar asociados por un tema de intervención con o sin el ventilador. Adicional a ello, hay que ver cómo son los mecanismos de función de este músculo a nivel de la vía aérea, a nivel del sistema traqueal, que va a ser muy importante, sobre todo en los mecanismos de lo que son patrones obstructivos, con algún mecanismo adicional que van a tener justamente con la intervención de broncoespasmos. Y claro, toda esta interacción es responsable de una propia circulación, una circulación pulmonar, que a diferencia de otras, lo que va a estar responsable justamente es de todo este intercambio gaseoso en una gran envergadura. Lo que sí hay que describir que cuando hablamos del sistema respiratorio, si bien es cierto, tenemos que no olvidarnos de el actor principal de la inspiración, en una inspiración de modo espontáneo, que vendría a ser una inspiración encargada a través del músculo que ocupa el 80-90% de actividad, que vendría a ser en este caso el diafragma. Y en esta actividad también hay musculatura accesoria que va a ayudar tanto en el proceso de inspiración como en los procesos de expiración, que muchas veces lo que tenemos que evaluar es si estamos en una ventilación espontánea o en una ventilación asistida, controlada por el ventilador. Y es esta la que nos permite, este intercambio de presiones, la que nos va a generar el ingreso o salida del volumen. En este caso, de generar o no generar el proceso de inspiración. Ahora, recordemos que también la pared torácica cumple un papel no solo de caja selladora, sino también va a permitir una pared que en los gran obesos o en pacientes gestantes van a tener una relevancia probablemente un poco más clínica, asociado también a la ventilación mecánica. Adicional a ello, lo que tenemos que describir justamente, que no va a haber en muchos de los casos, o vamos a describir esta presión transmural como la diferencia de la presión alveolar y la intrapleural. Ahora, para que exista entonces la expiración, necesitamos que justamente hay un proceso de actividad, de esta presión negativa. Y en el proceso de expiración, caso contrario, hacer una presión positiva a nivel alveolar como para que pueda generarse el proceso pasivo de expiración. Ahora bien, el intercambio final se va a dar en este elemento, en estos elementos donde son los sacos alveolares, donde ya está justamente el propio desarrollo de este componente alveolar, donde también va a tener funciones de producción de células que van a tener una condición de un líquido que se llama surfactante. Y dentro de estos surfactantes que son generados por los neumocitos tipo 2, hablemos específicamente de ellos, van a generar una sustancia tensoactiva que va a evitar justamente ¿qué? El colapso alveolar. Esto componente está descrito dentro de lo que vendría a ser muchas de las patologías que va a intervenir a nivel pulmonar, es decir, va a haber una relación de un daño y de una anoxa asociado a este sistema a nivel alveolar. Recordemos que también estas células son producidas justamente en un tejido donde va a haber una diferenciación a nivel tisular, pero también la función principal, como esta actividad tensoactiva, vendría a ser a través de esta ley. Hablamos de una primera ley, la ley de Laplace, donde va a describir el mecanismo de cómo la tensión, el líquido surfactante, la tensión surfactante, va a intervenir con respecto a la dimensión, al radio de este alveolo, con respecto a que mejore o disminuye el tema de la posibilidad de colapso, es decir, que puede intervenir en muchos de los casos evitándolo ello. Y claro, ¿en función de qué? Básicamente de esta producción de surfactante. Esto es lo que ayuda justamente a través de esto a evitar colapso. Ahora, la función final del sistema respiratorio, sabemos que es el intercambio gaseoso, pero para ese intercambio gaseoso va a intervenir muchos de estos organismos donde vamos a tener que haber justamente una transmisión alveolo capilar. Y dentro de esa transmisión alveolo capilar van a haber mucha intervención de muchos elementos, tanto de lo que vendría a ser la membrana y toda esa parte de la zona de conducción previa. Hablamos que básicamente el sistema respiratorio, entonces hablando de una segmentación de este sistema respiratorio bajo, hablamos que va a haber dos zonas en este proceso. Una zona de conducción, donde hablamos justamente hasta una parte inicial de esta dicotomización de los bronquiolos, casi hasta el elemento de comunicación número 16,
para luego pasar ya a una zona donde va a haber la hematosis, donde va a ser justamente ya la propia intercambio gaseoso del proceso de hematosis. Entonces, esto también es descrito por los componentes tanto de inervación como de la presencia o no de si existe músculo liso. En toda esta zona de conducción, el músculo liso va a ser determinante, el cual va a ayudar a través también de las glándulas mucosas a disminuir el tema del control o el manejo de las secreciones. Asimismo, a nivel de la zona respiratoria, donde vamos a ver los alveolos y la parte surfactante, vamos a ver justamente el tema de la difusión. Esto asociado a lo que vendría a ser la ventilación alveolar. Justamente el componente principal que busca esto es evitar que haya este colapso y justamente se va a ver afectada en patologías de origen, llámese en un proceso a nivel básicamente de una neumonía, de un proceso de fibrosis, a diferencia que en la zona de conducción, en toda esta zona de conducción inicial, que vendría a ser de vía aérea, estamos más asociados a patología de origen obstructivo, ya sea como en el caso del asma, en el caso del EPOC. Es así que nos llega un nuevo concepto, tanto asociado a lo que vendría a ser el espacio muerto y el volumen minuto. ¿Cómo se describe esta relación? Vamos a describir que dentro de la inspiración va a haber una transmisión de volúmenes asociados. Dentro de esto hay que recordar que también existe 3 zonas. Dentro de lo que vendría a ser un espacio anatómico de espacio muerto, un espacio alveolar netamente y un espacio asociado a estos dos que vendría a ser el espacio fisiológico. ¿Y esto qué va a permitir? A ver si va a haber una transmisión básicamente de lo que vendría a ser un intercambio. Dentro de este intercambio lo que nos va a asociar mayormente va a ser el intercambio del CO2, asociado mucho a este espacio muerto. Y es así que vamos a describir unas relaciones, así como ENFUT, y hacer una relación de un ventilatory ratio asociado a lo que vendría a ser un intercambio fisiológico que nos permita a través de estos ratios hacer una evaluación de este volumen de espacio muerto con respecto a lo que vendría a estar relacionado a la ventilación mecánica. Recordemos clásicamente que describimos el espacio muerto es equivalente a 2 mililitros por kilo. En un adulto lo que significaría cerca de 150 mililitros de volumen en espacio muerto. Eso significa que tus volúmenes de programación en el ventilador, en muchas de las ocasiones, si no pasan un seteo correcto o hay aumento de estas dimensiones, incluso de un espacio muerto instrumental agregado, sobre todo en los circuitos de la propia ventilación fuera de la compensación de la IE, vamos a tener que va a aumentar esta capacidad. Quizás en un adulto no se va a sentir, pero en un paciente pediátrico donde el espacio muerto es muy vital, es por ello que en muchas de las ocasiones incluso se pueda cortar todos los excedentes que no sean necesarios, incluso a veces las dimensiones de la propia vía aérea que se tenga, en este caso del tubo orotraqueal. A veces hay ocasiones que se pueden incluso limitar a reducir los tamaños, adecuándolos como para disminuir este espacio muerto. Esta intervención, ¿qué me va a permitir? Justamente a nivel fisiológico, mejorar la ventilación alveolar. Y esta ventilación alveolar, en cuanto a qué vamos a estar detallándolo, a lo que uno programa, que es el volumen tidal, menos lo que vendría a ser el espacio muerto. En este caso, el espacio muerto que estábamos hablando de esos 150 o 2 mililitros por kilo, que va a ser nuestro volumen alveolar. Ese volumen alveolar, al convertirlo en volumen minuto alveolar, vamos a tener que hacer la multiplicación por la frecuencia respiratoria para poder tenerlo. Esto es lo que nos describe tener espirométricamente en promedio entre 100 a 150 mililitros por kilo, lo que vendría a ser para una persona de 60 kilos, hablamos que un promedio de 6 a 9 litros. Asegurando el volumen minuto alveolar, también vamos a tener menor riesgo de lo que vendría a ser hipoventilación y por lo tanto menos atelectasias, muy frecuentes en programaciones con bajas frecuencias respiratorias o en patologías a veces donde en un pulmón sano limitamos también el tema de la frecuencia respiratoria correspondiente al grupo etario. Recuerda que la frecuencia respiratoria sí es dependiente del grupo etario, o sea, no es lo mismo una frecuencia respiratoria a nivel neonatal, pediátrico y de adulto. Y aún así, teniendo un paciente adulto, hay que relacionarlo con valores normales, estándares. Eso significa en promedios entre 15 hasta 25 respiraciones.
no solo las 12, a veces 14 que programamos en anestesiología, en otras especialidades. Ahora, este volumen respiratorio entonces va a depender de qué, de cómo va el ciclo respiratorio. Es decir, va a depender de los ciclos totales en un minuto. Entonces, para este ejemplo, lo que está describiendo este volumen minuto, haciendo una programación de 500 mililitros, con 15 respiraciones te estaría dando en promedio 7.5 litros para esta persona. Ahora, cuando tenemos una persona normal, como hemos explicado, vamos a disminuir estos espacios reducido de este espacio muerto. Entonces, de estos 7.5 litros, que es tu volumen minuto, mira, tu volumen minuto alveolar es mucho menor. Estamos hablando en esta reducción de este volumen que te ingresa efectivamente a nivel alveolar, estamos hablando de un volumen que no llegamos a esos 100 por kilo. Quiere decir que si tú esperabas para esa persona en promedio, decías tú un 7.5, sí, vamos todo bien. En realidad, al quitar el espacio muerto, que nos damos cuenta que hay áreas probablemente que estén hipoventiladas. Ahora, este volumen entonces, minuto alveolar, ¿qué te va a permitir? Hacer un cálculo en función de lo que vendría a ser la transmisión también asociada a lo que vendría a ser el ventilatory ratio. Ahora, tú tienes esta disminución o este aumento del CO2 en función también de que si hace una hiperventilación o no. Pero recuerda, hay elementos donde se va a hiperventilar y hay fenómenos asociados a adaptaciones fisiológicas, tanto altura, tanto en ejercicio, tanto en el embarazo. Va a haber adaptaciones de este volumen minuto alveolar, los cuales van a depender también de las capacidades de resistencia o de tiempos prolongados que nos vamos a enfrentar tanto a estas situaciones, ejercicio, embarazo o altura. Ahora, conceptos de ventilación-perfusión. El concepto de ventilación-perfusión va a depender muchas veces de estas famosas zonas de West. Y las zonas de West lo que vamos a describir justamente es cómo va a haber una correcta aireación y cómo esto se va a transmitir en litros minutos de flujo sanguíneo. Doctor, ¿y cómo evaluamos el flujo sanguíneo? En realidad, una de las herramientas que sí deberían ser necesarias para tener un monitoreo alveolar a cabecera del paciente podría ser un monitoreo en tiempo real. Llámese un tomógrafo de impedancia eléctrica, haciendo una evaluación de lo que vendría a ser la ventilación y la perfusión en tiempo real. Sabemos que clásicamente por estas zonas de West descritas, vamos a tener una zona donde vamos a relacionarla, esta zona de West 1, donde va a haber disminución de flujo sanguíneo, vamos a describir el espacio muerto fisiológico. En esta zona intermedia vamos a describir con un flujo intermitente donde sí se puede haber hematosis, pero en esta zona 3, donde describimos un flujo continuo que puede haber llano hematosis franca. Entonces, ¿qué describimos que va a poder haber esta alteración de esta razón en promedio? Tenemos básicamente, si tenemos 4 litros de volumen minuto y flujo sanguíneo de 5 litros minuto, tenemos una relación estándar de 0.8. En esta relación de 0.8 lo que vamos a describir en haciendo un comparativo tanto de lo que vendría a ser la ventilación y el flujo sanguíneo con respecto a la razón, vamos a ver que en la zona intermedia es donde va a haber igualdad. En cambio, en las zonas apicales, en las zonas de lo que describimos, en las zonas tipo 1, vamos a ver que la relación ventilo-perfusión está muy aumentada. ¿Eso a costas de qué? Justamente de hacer un aumento, o mejor dicho, en este caso, unas disminuciones de lo que vendría a ser el volumen minuto alveolar. En este caso, a diferencia en la zona tipo 3, esta relación está disminuida. Y esto porque va a haber justamente un aumento de toda esta zona de perfusión, de flujo. Es por eso que en zonas, incluso en zonas a nivel dorsal, podamos tener esta mayor, por tema gravitacional, asociados a esto. Entonces, vamos a describir también clásicamente que fisiológicamente lo que nos describen es cómo es la variación de la presión arterial, la presión alveolar, la presión propiamente en el alveolo. Lo que va a ser descrito a través de esta zona por las razones que van a poder aumentar. En muchos de los casos, lo que vamos a describir justamente esta diferencial de presiones para una correcta transmisión. ¿Y esto a qué va a estar asociado? Muchas veces a intercambios fallidos, a disfunciones. Algunos de estos mecanismos los vamos a ver justamente en la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda, donde vamos a ver que va a haber unas alteraciones de alteración ventilo-perfusión o incluso para poder en elementos donde no va a haber intercambio asociados a shunt alveolares. Ahora, describimos también que entonces en esta zona donde va a haber alteración,
vamos a tener una relación muy directa a lo que vendría a ser en la zona tipo West, para recargar, asociados a lo que vendría a ser el espacio muerto fisiológico, y en las zonas tipo 3, lo que fenómenos de Shandt, que vamos a poder verse sobre todo en patologías, tanto hipoxémicas asociadas a ella o en cardiopatías que puedan permitir esto. Ahora, haciendo una comparación de dos patologías frecuentes que se pueden ver en ventilación mecánica, recordemos que nosotros necesitamos no solo hacer una evaluación de la mecánica, sino también de la patología en sí que ha llevado a este soporte ventilatorio, donde va a permitir saber determinar si vamos a desarrollar mayor lesión en el pulmón, asociado también a si podemos ventilar mejor. Yo sé que gasométricamente muchos se pueden orientar, pero en muchos de los casos no solo es ver los números gasométricos, sino también ver el mecanismo fisiopatológico de lo que me ha llevado tal etiología. Acá ya estamos hablando de dos etiologías francas, una etiología de origen básicamente a nivel circulatorio, un proceso embólico, y el otro de una vía aérea, donde el problema principal en este caso no va a ser solo el tema oxigenatorio, hablamos de una hipoxemia, sino también asociado a este Shandt o esta alteración BQ que pueda alterarse. Al tener esta posibilidad, fenómenos asociados incluso a esto, donde tienen problemas microtrombóticos, lo que hay que dar es un tratamiento asociado no solo de un soporte ventilatorio, sino de probablemente de dar anticoagulación o dar algún otro componente, a diferencia que probablemente en una vía respiratoria o en este caso en un proceso bronquial, donde va a haber un proceso obstructivo, dependiendo de la etiología, hay que reconocer que no solo es evaluar, mejorar la capacidad, en este caso de mejorar la oxigenación, la oxemia, sino básicamente también romper ese espasmo, es decir, hacer una evaluación de lo que vendría a ser, mejoramos esta relación ventilo-perfusión rompiendo el espasmo propiamente. Entonces, describiendo en cuanto a las zonas, vamos a ver que en esta zona inicial no va a haber justamente una perfusión. Lamentablemente, a pie de cabecera del paciente muchas veces estos conceptos que son muy teóricos no podemos evaluar al no hacer unas medidas de perfusión en tiempo real. Bueno, esperemos que con el tiempo también podamos hacer los mecanismos de estudios asociados a la tomografía de impedancia eléctrica que nos permitan dar algunas explicaciones en tiempo real, no solo de la ventilación, sino también de la perfusión, haciendo las medidas correspondientes. Y esto nos va a permitir evaluar si estamos ante un espacio muerto o si podemos tener algunos fenómenos de Shandt. Ahora, con respecto al tema de transporte de gases, ¿por qué es importante ver cómo va a haber un tema del transporte de oxígeno? Asociados a esto, a la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Y justamente solo va ahí, va disuelto, va también como contenido arterial, y acá vamos a ver que el 97% en promedio va a ir junto con la hemoglobina. Y va a depender de estos dos fenómenos, es decir, las clásicas que venimos a ver, el tema de afinidad de hemoglobina, esto de que si va a la izquierda o va a la derecha, en función de si hay más acidosis, si hay temas de fiebre, si hay disminución o acumulación de CO2, lo que vamos a ver son estos dos fenómenos asociados. Un efecto Haldane que vamos a ver justamente asociados cuando hay una curva hacia la izquierda y tenemos un efecto Bohr asociado en lo que vendría a ser cuando tenemos una pérdida de afinidad, es decir, una liberación de esta P50, donde debe ser la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Asimismo, podemos ver que dentro de los componentes del transporte del CO2, vamos a ver que el componente principal tiene que ver con la relación asociada con, no solo a nivel celular, sino también a nivel de los buffers, en este caso en el componente de bicarbonato asociado a la compensación que pueda haber. Es decir, va a haber siempre una gradiente también en este caso de presiones asociados a lo que vendría a ser los gases, tanto a nivel de oxígeno como de CO2, lo cual va a permitir esta conversión y este transporte en sí. Y es así como para reforzar esta curva de asociación de hemoglobina, vamos a describir que estos cambios esperados van a depender justamente si va a un lado o al otro en función del componente que va a aumentar la presión parcial de oxígeno con respecto a la afinidad que puedan tener con la hemoglobina. Ahora, un tema adicional a todo esto vendría a ser el componente que vamos a describir en las capacidades pulmonares.
Estas capacidades pulmonares que van a describir tanto volúmenes como capacidades. Describimos que lo que es efectivo dentro de la ventilación mecánica es este volumen corriente, este volumen tidal, asociado a estos 4, 6, 8 mililitros por kilo de peso ya programados, justamente detallados en esta programación en función de la talla del paciente. ¿Qué quiere decir, doctor? El volumen tidal es esto que yo calculo clásicamente con el tipo de calculadora CRT-Maven o haciendo mi fórmula larga para varones, para mujeres, en función de una constante que va a estar asociado a la talla del paciente, sí. Es decir, este volumen corriente va a ser el volumen objetivo por persona. No quiere decir que esto es una receta, sino que vamos a tener que determinar para ese pulmón, para ese tamaño de ese paciente, ¿cuánto vendría a ser objetivo? Claro, clásicamente lo que describimos esto en una persona de 60, 70 kilos, lo que vendría a ser estos 500 de volumen programado. Pero recuerda, adicional a esto va a haber un volumen tanto de reserva inspiratoria y un volumen de reserva expiratoria. Y adicional a ello, un volumen residual. En esta parte expiratoria, en este volumen residual, cuando hago esa asociación, voy a hablar de una capacidad residual funcional. En esta capacidad residual funcional, lo que vamos a describir es de una manera completa lo que va a ser el objetivo, incluso dentro de lo que vendría a ser la programación de nuestro PEP, para poder mantener esta capacidad residual funcional de una manera estable. ¿Dónde se va a ver esto afectado? En pacientes con aumento de lo que vendría a ser presión intraabdominal, en este caso en pacientes obesos, en pacientes gestantes, donde va a haber una reducción considerable de esta capacidad residual funcional, lo que va a limitar incluso en la preoxigenación, cuando yo tengo un paciente probablemente con una inestabilidad o con una necesidad inminente de entrar a soporte ventilatorio. Es muy importante por eso que esta capacidad va a ser la evaluada justamente para el tema de como reserva de preoxigenatoria. Adicional a otras capacidades que sí, probablemente lo evaluemos en un tema de un destete, unas capacidades donde vamos a tratar de hacer una suma de una capacidad inspiratoria en un proceso máximo, donde vamos a describir incluso que puede ir hasta 7 veces más, es decir, de esos 500 de volumen tidal programado, puedo tener un volumen de reserva inspiratoria de casi 6 veces ello, teniendo a consideración que toda esta capacidad lo voy a ir describiendo alterado en las patologías. Dentro de estas patologías lo que vale describir entonces es justamente que estas capacidades va a haber alteración, no con respecto a un pulmón sano. En un paciente con una patología obstructiva, lo que vamos a ver que sí, va a haber un incremento de esta capacidad residual funcional. ¿En base a qué? A todo el atrapamiento aéreo. Y ese atrapamiento aéreo, ¿quién va a ganar? Va a ganar ese volumen residual. Doctor, ¿entonces es mejor este volumen residual? No, lo que estamos diciendo es que esta capacidad residual funcional ha aumentado ese atrapamiento aéreo y por lo tanto necesitamos tratar de eliminarlo. Es por eso que dentro de las estrategias va a ser justamente disminuir la tasa respiratoria, la frecuencia respiratoria para tratar de hacer una eliminación de este volumen residual sobreagregado por la patología. A diferencia, en una patología restrictiva, donde el volumen residual, si bien es cierto, no se ve gran afectado, sí la reserva expiratoria va a estar muy disminuida. En global, la capacidad residual funcional está en estas patologías de manera global disminuida. Y es así que vamos a ver que nuestro resto de capacidades, en este caso la capacidad vital, también va a estar de manera ligeramente disminuida. Recuerda, hablar de volúmenes y de capacidades es muy diferente y claro, probablemente en patologías asociadas a una patología donde un paciente no esté en ventilación mecánica, un paciente que va por consulta respiratoria, sí puedes hacerlo a través de una espirometría, pero en ventilación mecánica puede que a estas patologías obstructivas uses los bucles asociados justamente a determinar si hay o no hay patología obstructiva. Para esto, ¿qué necesito? Hacer una comparación de flujos y volúmenes, es decir, hacer una evaluación de cómo está
en este caso, la transmisión del volumen o de la capacidad residual funcional. Bueno, explicado esto, vamos a ir también a una zona donde vamos a determinar la difusión justamente en este caso de los gases. Ahora, recordad que todo esto parte de mecanismos y mejor dicho, de un entendimiento físico. Dentro de la ley de Boyle, lo que te va a describir justamente, para que haya una transmisión o una mezcla de gases, lo que voy a describir justamente esta conservación que pueda haber de una evaluación tanto de presiones como volúmenes que puedan determinar esa transmisión. Ahora, esta transmisión va a costa de ¿qué? De toda esta zona inicial que hablábamos de la zona de conducción, de cómo también el aire pueda ser humidificado y cómo va a llevar a nivel alveolar con afectaciones. En este sentido, también vamos a describir la importancia de la membrana alveolo-capilar, cuya función en la hematosis va a ser muy determinante. ¿Para qué? Justamente para determinar en función de cómo va a ser esta intercambio a nivel de la capacidad residual expiratoria. Ahora, describimos adicionales a esto que puede haber algunos mecanismos, como va a ser compensatorios, como lo que vendría a ser cocientes de difusión asociados a este intercambio, asociados, por ejemplo, a esta ley de Fick, donde describe la relación de este volumen en función de la gradiente de presión, tanto a nivel alveolar como arterial, lo que va a describir a través de esta sustancia también tensoactiva o esta área de lo que vendría a ser alveolar, la capacidad de difusión. Y no es lo mismo la capacidad de difusión para el oxígeno como para el CO2. Mira que el CO2 es mucho más fácil la difusión, como 20 razones a 1. Es por eso que en muchas de las patologías puede haber un intercambio asociado con una asociación, tanto con la gradiente oxigenatoria y también con la gradiente de CO2. Ahora, ¿y qué pasa en altura, doctor? En altura lo que vamos a ver es que estas presiones a nivel, básicamente la presión barométrica, va a ayudar a hacer algunas adaptaciones, tanto de la frecuencia respiratoria como del gasto cardíaco. Es decir, se va a ver afectado y va a disminuir o va a hacer una disminución del volumen minuto. Ahora, dentro de estos procesos de difusión, perfusión, lo que vamos a ver que en muchos de los casos donde pueda haber alguna alteración de ella, vamos a describir que pueda no haber una próxima difusión en sí. Es decir, puedes tener oxígeno en el alveolo, pero no va a llegar a torrente sanguíneo. En muchos de estos casos va a haber problemas justamente parciales de hacer esta transmisión, de esta difusión. Entonces, esto me va a llevar justamente a adaptar algunos conceptos que podamos ir viendo en patologías específicas que ya las vamos a tener luego en el ventilador mecánico. Ahora, cuando yo tengo estos escenarios, por ejemplo, vamos a describir un escenario de un pulmón normal con respecto a estas dos patologías. Volvemos a los ejemplos de lo que vendría a ser un patrón obstructivo o de vía aérea y un mecanismo y un proceso de un TEP. Vamos a ver que la relación oxigenatoria se puede ver, sobre todo en esta patología obstructiva, con una retención aumentada de CO2, haciendo justamente, a diferencia de a nivel, si fuese una embolia, que tenemos a nivel alveolar con respecto al arterial. Es decir, puede haber gradientes que no va a haber una transmisión, una difusión efectiva. Ahora bien, la respiración es todo automatizada, todo depende del sistema autonómico. En realidad va a haber varios componentes dentro de estos sensores de lo que vendría a ser quimioreceptores, mecanorreceptores, mecanismos justamente adaptativos a nivel central que van a permitir que la respiración asociada al control del músculo y también la inervación me permita, adicional a los centros de regulación que va a haber de nivel central, inspirados por muchos gatillos, por muchos componentes, me puedan permitir la regulación a nivel central o periférico de estas estimulaciones. Y claro, ¿por qué no decirlo? También de la de los centros apnésicos o básicamente lo que vendría a ser agrupaciones de unas razones que vamos a ver en determinadas patologías. Por ejemplo, lo que vamos a ir describiendo, que existe
dentro de esta agrupación de lo que vendría a ser estos sensores, va a haber componentes que van a determinar nivel central, a nivel periférico, a nivel propiamente pulmonar, a nivel de musculatura y también de lo que vendría a ser las articulaciones. En este caso, vamos a determinar adicional a todo este control, en caso de ejercicio u otras patologías que puedan llevar a un control de hiper e hipoventilación. Hablando de quimiorreceptores, vamos a ver que los valores que justamente van a regular estos centros amnésicos neumotáxicos van a ser la capacidad de los valores tanto de hipoxemia o de hipercapnia, asociados también al pH, que puedan alterar en cada uno en determinado lugar como para generar un centro regulador respiratorio. Es decir, probablemente uno de los principales elementos de regulación a nivel respiratorio van a ser los componentes que también se van a lograr hacer el intercambio, es decir, el oxígeno y el CO2. Adicional a ello, vamos a describir que dentro de los procesos de expiración, fuera de que es un proceso pasivo aparentemente, también debe haber una relación de una gradiente de presiones. Es decir, también puede estar regulados por este centro regulador a nivel básicamente de tipo central, sobre todo, por ejemplo, cuando hay retención de CO2. Y adicionalmente a ello, lo que vamos a ir describiendo, que necesitamos también ver la interrelación que tiene con el resto a nivel central o periférico, como van a vendría a ser los centros justamente a nivel medular, incluso que puedan llevar estos impulsos. Ahora, hay que ver que hay adaptaciones al ejercicio y también a las grandes altitudes, donde van a haber un ajuste. Es decir, no es lo mismo evaluar un paciente en ventilación mecánica con alteraciones fisiopatológicas a nivel del mar como a nivel de altura, y lo mismo que va a haber cambios, como hemos dicho, mecanismos asociados a la gestante, descrito en muchas publicaciones, y también en altura. Ahora, ¿qué nos puede aumentar? ¿Qué nos pueden disminuir el tema de la ventilación? Recuerda, el dolor es uno también de los gatillantes, es decir, patologías periquirúrgicas, hay que tener mucho cuidado. A veces el manejo no solo es de la programación del ventilador, sino del desencadenante de este inicio, de estos gatillos que puedan hacer la diferencia en cuanto a la programación de un ventilador en un paciente que ya va despertando, que pueda tener aumento de dolor. Ahora, uno de los principales reguladores adicionales que hemos dicho que es la hipoxemia. Y dentro de esta hipoxemia lo que va a llevar justamente es a conservar un volumen minuto. Entonces va a tener a estos niveles una adaptación que donde vamos a tener una notificación de que, oye, está bajando la oxigenación. ¿Qué debo hacer para eso? Compensar. ¿Y cómo compenso? Hiperventilando. ¿Y cómo logro eso? También haciendo un aumento de ventilación minuto efectiva, en este caso aumentando o el trabajo o aumentando la frecuencia respiratoria. Ahora, quizás en esta última parte nos vamos a tener estos 15 minutos finales como para hacer una descripción. Mira, el capítulo de Pilbens, lo que te describe dentro de lo que es fisiología respiratoria asociada a la ventilación mecánica, te habla de estos conceptos. Primero, de lo que hemos hablado de la ventilación, que básicamente tiene un proceso que el objetivo final sigue siendo el intercambio gaseoso, al tener un trabajo respiratorio a nivel tanto celular como a nivel básicamente macro de lo que vendría a ser el intercambio a nivel de la inspiración-expiración. Hablamos de una diferenciación de presiones que hemos descrito, que va a haber para que existan las gradientes, todo lo que vendría a ser una transmisión asociada a lo que vendría a ser una presión de apertura, una presión transaérea y una presión transpulmonar. Probablemente algo que hemos hablado al inicio, recordando la ecuación de movimiento, va a ser una evaluación de los mecanismos, tanto de elastanza y de resistencia de lo que vendría a ser de los componentes de la vía aérea y del propio pulmón. Adicionalmente a esto, a ventilación mecánica, los procesos de la evaluación con PEP. Es decir, acá vamos a ir desarrollando un poquito más adelante dos conceptos de lo que vendría a ser compliance y resistencia. Esta compliance y resistencia tan necesarias como para hacer una evaluación de una mecánica respiratoria, la cual en el tiempo, haciendo básicamente esta multiplicación de compliance por resistencia, hablamos de constantes de tiempo que me van a permitir hacer un vaciamiento completo del pulmón.
Y claro, saber también si la ventilación, estamos hablando ante una ventilación a presión positiva, a una presión a presión negativa, o a algo que no se usa muy frecuente, que vendría, o ya que ya se está discontinuando, que vendría a ser el BAF. Objetivos finales dentro entonces de esta ventilación, ¿qué vendría a ser? Hacer una adecuada ventilación alveolar, hacer una correcta difusión alveolo capilar y justamente asegurar la perfusión capilar. Ahora, nosotros en esta ecuación entonces lo que describimos adicional es nuestro famoso programación del PEP. ¿Y esto por qué va a ser? Para describir estas dos posibilidades. Tener un paciente con una respiración donde va a intervenir netamente el ventilador, es decir, donde no va a haber respiración espontánea o donde sí va a haber respiración espontánea. ¿Eso qué quiere decir? Si el componente va a depender solo de los cambios asociados a la programación o donde ya va a intervenir muchas veces el trabajo del propio paciente, es decir, de su drive respiratorio asociado a esto, su esfuerzo respiratorio, cómo va su impulso respiratorio. Y esto lo vamos a ir viendo en las diferentes publicaciones de cómo se evalúa a nivel tanto de un volumen minuto como a nivel justamente de la razón que pueda haber a nivel arterial de oxígeno. Y esto en la transmisión que pueda permitir probablemente la necesidad de hacer medidas indirectas adicionales a solo la mecánica respiratoria clásica, donde hacemos estas curvas, de poder hacer una correcta evaluación a nivel de una presión esofágica. Es decir, doctor, necesito muchas veces para la mecánica, para ver esfuerzo del paciente, solo ver las gráficas, no necesariamente. Yo sé que estamos acostumbrados a esto, pero clásicamente, o mejor dicho, es necesario hacer una evaluación correcta de si hay impulso o no a nivel del tema de una presión esofágica real que me va a transmitir un impulso respiratorio. Es decir, las publicaciones que recomiendan en un paciente es hacer esta evaluación transpulmonar asociado a una presión esofágica. Esperemos también sea mucho más frecuente, evaluados no solo en cuestiones de laboratorio, sino también asociados al día a día en la evaluación de los pacientes. Y claro, en un paciente que está despierto, en un paciente que hay respiración espontánea, hacer una evaluación de estos drive respiratorios, de cómo va a ser una evaluación no solo pulmonar, sino también diafragmática. Entonces, estamos siendo como para ver la última parte de lo que vendría a ser los componentes, describiremos esta ley de Boyle, donde va a permitir justamente hacer una variación tanto de volúmenes o presiones que puedan ayudar a la transmisión en inspiración y expiración. Doctor, ¿a qué se refiere? Entonces, para que haya un vaciamiento alveolar de aire, lo que vamos a determinar es que tiene que haber una transmisión de presiones. Doctor, ¿y eso a qué se refería? Cuando hablábamos de presión transpulmonar, ¿recuerdan? Que hablábamos justamente de hacer una eliminación de esta diferenciación justamente para que haya una presión, un delta de presiones. Y este delta de presiones probablemente los hemos visto muy relacionados a lo que vendría a ser la evaluación adicional de lo que vendría a ser algo que describe un autor como Gattinoni, que describe el poder mecánico asociado al trabajo asociado tanto a estas presiones o este trabajo asociado a estas fuerzas elásticas y estas fuerzas restrictivas. Y claro, lo que hay que determinar, asociados en esta propia gráfica ya conocida, donde vemos una evaluación de lo que vendría a ser un PIP, donde vamos a ver un punto de una pausa, donde va a haber un flujo inspiratorio cero, donde va a ser justamente una posibilidad de homogeneización de estos alveolos y teniendo a una válvula, a un cierre de esta válvula expiratoria, donde vamos a ver cómo va a tomar mucha significancia, ya no solo fisiológicamente, sino a través de una evaluación de la mecánica respiratoria dentro ya de la propia ventilación mecánica, de lo que conocemos como presión de conducción o transpulmonar, la driving pressure. Esta driving pressure, entonces, ¿a qué va a equivaler? A la capacidad de volumen tidal. Lo del PEP residual, lo que va a determinar justamente es eso, la capacidad residual funcional que yo estoy determinando. Y claro, esto de acá también descrita como tal, asociado a una relación de volumen y presiones, donde va a determinarse como siendo una totalidad, cuando hablamos de la histeresis pulmonar, puntos de inflexión, tanto inspiratorios como expiratorios.
Ahora, adicional lo que sí necesitamos como para cerrar las ideas iniciales de fisiología, y no podemos cerrar sin hablar de la compliance y la resistencia. La compliance lo que va a hacer es una evaluación, una diferencial de lo que vendría a ser una relación desarrollada entre volúmenes sobre una diferencial de presiones. ¿Qué quiere decir? A nivel pulmonar, estamos hablando en la curva anterior, lo que yo puedo evaluar, voy a evaluar de manera gráfica, voy a evaluar que todo lo que va encima de la plató, voy a tenerlo como que vendría a ser una evaluación de lo que evalúa la vía aérea, a diferencia de lo que vendría a ser todo lo que evaluamos a nivel transpulmonar. Entonces, hablando de la diferenciación de estos volúmenes, cuando hablamos de una compliance estática, yo lo que voy a evaluar justamente es la capacidad alveolar, la capacidad pulmonar, las cuales puedan estar disminuidos cuando hay una patología de origen restrictivo, ¿ya? Y sobre todo cuando hay un aumento son en fenómenos como enfisemas, otras condiciones que van a aumentar, mayores capacidades que normalmente no son muy frecuentes. Ahora, con respecto a la resistencia, lo que yo sí debo reconocer que en cuanto a la resistencia, los fenómenos justamente asociados de la capacidad va a depender del radio de este flujo, es decir, a través de esta ley, la ley de Poiseuille, lo que podemos ver que indirectamente tiene mucha implicancia a lo que vendría a ser esta transmisión de flujo, o indirectamente, como lo calculamos, la resistencia a través de la ley de Ohm, lo que voy a describir, que la parte de la resistencia va a ser la diferencia de presiones entre flujo. Y este flujo va a depender del radio, y el radio va a depender justamente no solo de la viscosidad, sino de la dimensión de lo que vendría a ser la vía aérea. Es por eso que es de mucha implicancia, sobre todo a veces incluso la numeración del tubo asignado con la que va a poder describirse que puedo aumentar o disminuir la resistencia de la vía aérea. Recuerda que la resistencia va a ser la oposición, que clásicamente en un paciente con ventilación que no es una ventilación a presión positiva no debería existir. Claro, va a haber un flujo turbulento adicional que pueda llevar dentro de la propia inspiración, pero no debería haber resistencia esperada. Ahora, tú tienes estos fenómenos entonces donde va a aumentar la resistencia y va a disminuir el flujo. Y a esto es lo que nosotros hablamos cuando sucede fenómenos de una patología obstructiva, es decir, la patología es donde va a permitir adicionalmente a ver que es en sentido inverso del radio de justamente de esta vía aérea, que me va a permitir hacer estas dos evaluaciones. En este caso de las evaluaciones vendrían a ser de lo que podríamos detallar como en una patología, tanto donde la vía o mejor dicho, la presión diferencial transaérea va a aumentar, es decir, donde vamos a tener justamente aumento de resistencias, o en patologías donde este comportamiento de esta presión de conducción, de esta driving pressure, va a ir creciendo, es decir, en consideración inversamente proporcional, es decir, vamos a ir reduciendo esta capacidad de volúmenes, disminuyendo la compliance. Yo sé que todos estamos dispuestos y hemos hecho una revisión somera de lo que vendría a ser conceptos fisiológicos. Yo sé que todos estamos acostumbrados a ver la ventilación en función de la mecánica respiratoria o de hacer algunas medidas un poco más a nivel de detalle ya ventilatorio, pero lo que hemos tratado de hacer una revisión, como le dije, era de manera inversa para tratar de calzar o adecuar conceptos clásicos de laboratorio, hablamos de fisiología respiratoria, aplicados ya en la ventilación mecánica. Y como nos podría determinar alguno de los legados que nos ha descrito también el profesor Gattinoni en una publicación que él mismo realiza a fines del 23, describe que justamente es muy importante hacer este reconocimiento, no solo a nivel de laboratorio, sino de buscar estudios fisiológicos en la práctica diaria. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía necesitamos poder acentuar las bases en función de medidas. Es decir, podemos hacer una personalización de la ventilación, sí, pero no solo es buscando mejor tecnología visual, sino también en mediciones.
Y claro, no olvidar las bases, que es en lo que él llama regresar al futuro. Regresar a pensar sobre la parte fundamental, la propia fisiología que me permita entender un correcto producción, una adecuada programación en el ventilador en función de lo que el objetivo que estamos buscando en este paciente, que es dar el soporte para tratar de aguantar y mejorar la patología de base. Y bueno, la última publicación de este año, lo que describen dentro de esos legados justamente que nos dejó el profesor, vendría a ser una evaluación. Claro, esto en el sentido del ARS, de la publicación está descrita de la personalización, de lo que vendríamos a ser muy importante, tener el tema de hacer un adecuado uso de lo que vendría a ser un intercambio gaseoso y de los mecanismos que puedan ayudar a esto, que vendría a ser una adecuada evaluación de un volumen minuto. En este caso, discúlpeme, no solo el volumen minuto, sino la capacidad de hacer esta evaluación, tanto con compliance y resistencia, que va a permitir evaluar a un paciente, tanto de manera cuando tenemos pacientes en ventilación controlada o en ventilación espontánea. ¿Qué les invito entonces? Probablemente luego de todo esto, hacer una revisión de los libros clásicos. Y bueno, gracias por la oportunidad. Quedo presto de las preguntas. En el QR pueden encontrar las diapositivas. La dejé adelante, quizás no la he mencionado, pero en el QR podemos ver las diapositivas. Y claro, ahí la fuente bibliográficas también correspondientes. Gracias.